En el día de hoy vamos a culminar con el mensaje o la serie Gigantes que hemos utilizado como base, hemos inspirados en la historia de David y Goliat. Y la semana pasada estuvimos explicándole a la gente, a los hermanos, que David y Goliat se enfrentaron unos por Israel y otros por los filisteos. Explicábamos que este paladín filisteo llamado Goliat fue utilizado para infundir temor al ejército de Israel. Y el ejército de Israel cayó en la trampa y comenzó a sentir temor por la amenaza de Goliat. Goliat era un hombre que medía aproximadamente 10 pies y un poco más, 10 pies y medio, casi 11. Estaba fuertemente armado, era un hombre guerrero. Y tantos hombres de guerra no entendieron, la estrategia de él era que sacaran a alguien del ejército de Israel y lo enfrentaran con él. Obviamente Israel no tenía a alguien de esa estatura. Sin embargo, Israel no pensó en aquel momento, o dicho sea de paso, era plan de Dios también, que ellos debían haberse juntado para derrotar a Goliat. Pero en ningún momento ellos pensaron nada de eso. Sin embargo, hubo un joven llamado David que sí se atrevió, David sí quiso, David sí se atrevió a enfrentar el reto que se llamaba Goliat. Fíjese lo que hacía Goliat. El verso 16 dice que Goliat venía por la mañana y por la tarde, durante 40 días, por la mañana y por la tarde. Una estrategia diabólica para infundir temor y para trabajar con la psiquis del pueblo. Y esa estrategia el diablo no solamente la utiliza con Israel, la utilizó y la utiliza con la gente, con los seres humanos que quieren vencer, y el enemigo viene todos los días y te susurra al oído todos los días, te plantea el problema todos los días, te enseña lo que Él va a hacer contigo. Todos los días te deja saber que tú no vas a llegar a ningún lado, que tú vas a fracasar, que todo te va a salir mal. Dice que Él lo hizo durante 40 días. Venía por la mañana y venía por la noche y atormentaba al pueblo de Israel. Estaban todos muertos de miedo. La semana pasada les hablamos de gigantes con los cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Estos son algunos, y quise escoger este grupo porque creo que son los más que están afectando a mucha gente hoy día. Hablamos del gigante de las pasiones de la carne, del gigante de la pérdida, del gigante de la desesperanza, del gigante del vicio, del gigante de los problemas familiares, entre otros. Y hoy nosotros queremos darle conclusión. La semana pasada yo le mencioné cada uno de ellos. La semana pasada yo le hablé de las características de cada uno de estos gigantes. Hoy yo le voy a explicar cómo vamos a trabajar para poder vencer estos gigantes. Y hoy vamos a comenzar con el gigante de las pasiones de la carne, o de las pasiones desordenadas. La semana pasada yo les mencioné que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles que combaten contra el alma. Luego en el libro de los Romanos, hablando de la lucha que tenemos los seres humanos con nuestra carne, el apóstol dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, el apóstol está diciendo: tengo una lucha en mi carne, que lo que yo quiero hacer bueno, bien, no lo puedo hacer. Entonces lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego el apóstol se contesta y dice:
Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí nos quedamos con ese gigante la semana pasada. Ahora, ¿qué hacemos para vencer el gigante de las pasiones de la carne? Un gigante con el que mucha gente está luchando hoy día, y un gigante con el que la juventud, sobre todo, lucha fuertemente todos los días. Hermano, lo primero que deberíamos entender es que este gigante convive con nosotros. Lo voy a repetir. El gigante de las pasiones de la carne convive con nosotros. Vive con nosotros, vive contigo. O sea, ustedes no han escuchado por ahí una historia que habla durmiendo con el enemigo. ¿Nunca han escuchado esa frase? Durmiendo con el enemigo. Bueno, pues mire, yo quiero que usted sepa que cuando usted va a abordar el tema de las luchas de la carne, tiene que entender que ese es un gigante con el cual tú convives todos los días. No importa que tú ores, no importa que tú ayunes, no importa que tú te sepas la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no importa que lleves 50 años en el Evangelio. Convives con el gigante de las pasiones de la carne. Convives. Entonces, para eso tenemos que aplicar el consejo bíblico para mantenerlo neutralizado. Porque tu alma y tu espíritu fueron redimidos a través de la muerte de Cristo. Pero tu carne no ha sido redimida. Tu carne sigue estando sujeta a pasiones. Así que este gigante lo tienes que mantener neutralizado, bajo control. Gálatas 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, el gigante de las pasiones de la carne, si tú eres de Cristo, hay que crucificarlo. Y de la manera que tú mantienes las pasiones de tu carne bajo control, es que no te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz. No sueltes la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Eso es cada día. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. En el momento que tú te levantas y tomas tu cruz cada día, tú estás manteniendo en la cruz al gigante de las pasiones. Porque él no va a poder hacer lo que quiere. Porque cuando tú cargas la cruz de Cristo, tú tienes en tu corazón la consigna y el verso bíblico que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Colosenses 3 también. El escritor de Colosenses dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, el aliado para tú poder vencer el gigante de las pasiones de la carne es el Espíritu Santo. Es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Hermano, cuando la gente se vacía de Dios, se llena de las pasiones de la carne. Cuando tú comienzas a alejarte del Señor, cuando tú comienzas a querer hacer la vida a tu manera. También me voy a hablar de algo bien interesante. Entonces, ese gigante comienza a crecer.
Y comienza a crecer, y comienza a crecer. Y usted ve gente que ya no quiere congregarse. Usted ve gente que antes le servían a Dios y ya no lo pueden hacer si hace tiempo que soltaron la cruz. Entonces la carne comienza a tomar el control, las pasiones comienzan a tomar el control. Hermano, y pasiones de la carne no solamente es fornicación y adulterio. Pasiones de la carne es mentir. Pasiones de la carne es vivir en rebeldía. Pasiones de la carne es vivir en contienda con tu hermano. Eso es darle rienda suelta a las pasiones de tu carne. Hermano, aparte del Espíritu Santo, si tú quieres mantener ese gigante neutralizado en la cruz, que no se mueva de ahí, tienes que echar mano de la oración para que lo mantengas ahí bajo control. Santiago 5 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué es lo que te dice tu carne? No, si estás afligido, quéjate. Quéjate. Quéjate de Dios. Dios te falló, el pastor te falló, la iglesia te falló, los hermanos te fallaron, esa iglesia no sirve. Sin embargo, aquí dice: si estás afligido, en vez de quejarte, haz oración. Métete a orar, que la culpa no es de Dios. La culpa no es de tu hermano, es que te has separado de Dios. Es que ya no tienes vida de oración. Ya no lees la palabra, ya no tienes comunión con tu hermano. Y ahora cuando vienes a la iglesia lo que ves son los defectos de la gente. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él. Otra vez menciona: ¿estás enfermo? Que oren por ti. Que te unjan con aceite. Antes de irnos tenemos que ungir a Juan, que tiene la peste. No abracen a Juan. Dije: tocuja. Tiene la peste. Sí, hay que utilizar el traje de astronauta para acercarse a él. Así que el que lo besó está contaminado. Oye, recuerda ponerlo ahorita. No, que tiene la monga. Dicho sea de paso, Esmeralda también. Esmeralda no vino por eso. Dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero voy al verso 17, que es el que me llama la atención. Mire lo que dice: Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. Elías era hombre sujeto a pasiones y oró fervientemente y dejó de llover. Y luego oró fervientemente y volvió a llover. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú eres hombre o mujer sujeto a pasiones y tú oras, Dios contesta tu oración. Tú puedes mantener esas pasiones controladas. Hermanos, si tú logras neutralizar el gigante de las pasiones de la carne, también vas a neutralizar los vicios y las adicciones. Ese otro gigante, el gigante que te tiene enviciado. ¿Tienes alguna adicción? ¿Hay algo que te tiene atado? Lo mencionamos la semana pasada. Adicciones como lo que es el juego. Eres compulsivo al juego. Eres compulsivo al sexo. Eres compulsivo a la mentira. Eres compulsivo a robar, a llevarte lo ajeno. Algún vicio que tengas, alguna costumbre que no la puedes controlar, a través de la cruz de Cristo, del Espíritu Santo, de la oración, puedes romper esa cadena y mantener ese gigante neutralizado. Vamos al tercer gigante. En esta parte cogido. ¿Me permiten tomar agua? Gracias.
¿Quién dijo no? Fermincito, ¿verdad? Le debo un mofongo. No, me deben los bueyes. Los bueyes. Salmorejo de bueyes. Mano, el gigante de la enfermedad. Hermano, la semana pasada establecimos que cualquier enfermedad que tú y yo no atendamos correctamente puede convertirse en el gigante que termine con tu vida. Las enfermedades no se pueden coger en juego. Estamos en un mundo contaminado. Hay mucha contaminación en el ambiente, mucha. Vivimos rodeados de antenas de satélites y de vainas que lo que botan son ondas y radiación. Tenemos en la casa un microondas. Todo es radiación y radiación. Los celulares botan radiación. Mucha contaminación ambiental. La alimentación, contaminación también. Y la gente se enferma, hermano. Estamos en un cuerpo sujeto a pasiones, pero estamos en un cuerpo que se deteriora. Yo solamente hoy te voy a dar las citas de Mateo. En todos los evangelios hay. Y yo te voy a hablar de los versículos bíblicos que hablan de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú entiendas que al Cristo que tú le sirves, su deseo y su voluntad es sanarte. Es que tú y yo estemos sanos, no es que tú y yo estemos enfermos. Mira lo que dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué hizo el Señor? Enseñó la palabra y sanó toda enfermedad y toda dolencia. A lo mejor el enemigo te dice que Dios quiere que yo esté enfermo. Dios quiere que tú te sanes. Ya mismo voy a hablar de ese otro aspecto. Mateo 8, 2 y 3 dice: y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Hermano, el Señor te pregunta hoy: ¿quieres ser limpio? O a lo mejor tú le dices al Señor: Señor, yo quiero sanarme. El Señor te contesta hoy: quiero. Yo quiero que tú te sanes. Yo quiero que tú seas libre. Pero tú tienes que armarte con ese pensamiento. Tú tienes que entender que Él vino y en el madero, en el Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos sanados. Hermano, Mateo 8, 16 dice: al atardecer trajeron a Él un muchacho endemoniado, con su palabra echó fuera los espíritus y sanó todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Amén. Isaías lo dice, el Nuevo Testamento lo repite, Cristo lo repitió: por su llaga, por las heridas de Él, Él vino a cargar tu enfermedad, Él vino a cargar tu dolor. Entonces fue traído a él un endemoniado, escuche esto, ciego y mudo, y lo sanó. ¿Se acuerda que yo la semana pasada le dije que hay enfermedades que vienen de parte de, para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Hay otras que son como por ataque del diablo. Se los dije, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una de una persona que estaba poseída por un demonio y la posesión lo mantenía enfermo. Y si en el caso de que usted conozca a alguien que ese fuera el caso, yo quiero que usted entienda que aún en ese caso, aquí en Mateo 12 habla de un caso de una persona que fue traído ante él y era ciego y mudo.
Dice que Él lo libertó y lo sanó. Para el Señor no hay imposible, no importa lo que sea. Ahora bien, escúcheme bien, Miguel explicó esto aquí el jueves. A Miguel Dios lo sanó de epilepsia, después de muchos años padeciendo epilepsia. Y cuando la gente abordaba a Miguel, la gente decía que Miguel estaba endemoniado. Miguel ya era ministro, Miguel era un hombre que le servía a Dios, Miguel vivía consagrado al Señor. Y andaba cargando con esa lucha, tenía esa lucha con la epilepsia. Y mira, un buen día el Señor lo libertó y lo sanó y jamás... Yo llegué ahí al hospital a visitar a Miguel. Cuando Miguel cayó hospitalizado por su condición. Jamás Miguel ha padecido un ataque de epilepsia, jamás ha tenido que tomar un medicamento más para la epilepsia. El Señor rompe las cadenas, el Señor sana, pero no confundas, hermano. Hay momentos en que tu enfermedad viene para que Dios se glorifique. El enemigo la quiso traer para dañarte, pero Dios la va a usar para su gloria. El Señor te va a sanar, te va a libertar. Ese gigante tú lo vas a derrotar, pero tú tienes que activar tu fe. Dios. Aleluya, santo. Qué lindo eres, papá, que amas. Ahora escúcheme bien. Ahora voy a lo que le quería explicar ahorita. Aquí está el apóstol San Pablo hablando de su enfermedad. Y el apóstol Pablo dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a este hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí lo que no es, y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense cómo el apóstol está abordando su enfermedad. El apóstol dice que su enfermedad es un mensajero de Satanás. Y el apóstol dice: he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Y el apóstol explica ahí, ese mensajero está ahí para que yo no me las eche, para que yo no crea que yo soy el papá de los pollitos, para que yo entienda que el grande es Él, y que mis revelaciones y mis visiones y como Dios me use, no es porque yo sea quien soy, es porque Dios es mi Dios, es porque Jesucristo es mi Señor, es porque Él es el grande, hermano. Y a veces en nuestra vida queda un aguijón. A veces el Señor nos sana, pero queda algo como evidencia para que no nos olvidemos, hermano. Como le pasó a Jacob. Jacob luchó con el ángel y Jacob terminó con una cadera dislocada. Y cada vez que Jacob caminaba y le daba un puntazo, yo estoy seguro que Jacob se acordaba de la experiencia que había tenido. Y se acordaba que había luchado con Dios. Y a veces el Señor te sana, pero a veces el Señor lo que hace es que te levanta y te deja el mensajero, para que no te olvides de dónde te sacó, para que no te olvides que el grande es Él. Y ese es el caso de su pastor, hermano. Yo estoy aquí, pero también yo tengo un aguijón en mi carne. ¿Y cuántas veces he clamado al Señor: quítalo de mí? ¿Y cuántas veces el Señor me ha dicho, a veces hasta ustedes mismos orando por mí, Dios los ha usado para repetírmelo: bástate mi gracia, bástate mi gracia? Y a veces el gigante de Dios, el todopoderoso, es más
más grande que el gigante de la enfermedad. Pero a veces el diablo quiere que tú pienses lo contrario. No, Dios es más grande. Dios te puede usar por encima de tu enfermedad. Dios te puede usar por encima de tu condición. Y aunque la condición esté ahí, Él te dice, bástate mi gracia. Aleluya. Es grande y poderoso. Otra pueda ser Aleluya. Dios. Vamos al gigante de las crisis familiares. Y yo quiero que todos me presten atención. Los casados, los que no están casados, los viudos, los arrepentidos y los que están a punto de disfrutar de la bendición de ser casados. Escúcheme lo que les voy a decir. El gigante de las crisis familiares, yo expliqué la semana pasada, siempre tiene un protagonista y casi siempre las crisis familiares empiezan por una persona. Hay alguien en la casa que enciende la mecha. Siempre hay alguien, deja a Chagui quieto. También está portando bien. Me gusta la camisa azul que tiene Chagui, está bonita. Chagui, ¿tú estabas en la convención de los gatos? ¿No me llegué? Me dijeron que habían 4 gatos allí. No, eso fue el día que me lo dijo. Santo. Mira, usted me hace sacarme del hilo. La seriedad. Mano, mire, yo les expliqué a ustedes que siempre estas crisis, esta gigante de las crisis familiares comienza por una persona. Y les expliqué que a veces la persona que ocasiona que ese gigante se levante en los hogares somos nosotros mismos. A veces eres tú mismo el que provocaste y le abriste la puerta a que ese gigante llegara. Y comienza la crisis familiar a tomar fuerza, a tomar fuerza, a tomar fuerza. Ahora escúchame lo que te voy a decir. Esto es lo que quiero explicar. Escúchenme. Aunque estamos convencidos en el poder de Dios para restaurar vidas. ¿Cuántos creen en eso? Aunque estamos convencidos en el poder de Dios para restaurar familias. ¿Cuántos creen en eso? Sin embargo, hay otras escrituras. Escuche lo que dice la Biblia. Un reino dividido no prevalecerá. Pastor, yo quiero que el Señor restaure mi familia. Un reino dividido no prevalecerá. No va a prevalecer. Te pueden pelar la rodilla. Puedes meterse, hermana Gloria, 40 días en ayuno y oración. Y vas a terminar en el tribunal divorciado o divorciada. Dios no tuvo la culpa. Se cumplió la palabra. Un reino dividido no prevalece. ¿Entendió? Pastor, usted no lo si lloré, pero un reino dividido no prevalece. ¿Usted entendió? No fue que el psicólogo no lo aconsejó bien. Es que un reino dividido no prevalece. Voy a seguir. O sea, tiene que haber disposición de todas las partes para superar la crisis. El gigante lo tienen que querer sacar todos, no uno solo. Todos tienen que ponerse de acuerdo en la familia para derrotar al gigante. Si es uno solo, ese solo lo va a vencer y terminará solo en victoria. Los demás terminarán al garete, porque no quisieron pelear con el gigante. Y el gigante los va a destruir a ellos, a los que no quisieron luchar contra él. ¿Usted me está entendiendo? Recordemos que todo ser humano goza de voluntad propia. Dios tomó a Adán y Eva por la oreja y le dijo: no coman del fruto del bien y del mal. ¿Dios hizo eso? No. Dios le dio la advertencia. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron ¿qué? La decisión. ¿Me están repitiendo la decisión? A mí cuando empiezan allí,
me tranquiliza. Tranquilo. Sentadito, sentadito. Aquí hay gente que parece decir titis. Vamos. Iba a decir otra burrada, pero no la digo. Esta, yo sé que tú quieres que yo la diga, pues no la voy a decir. Entonces quiere que yo le diga que hay gente que tiene la próstata agrandada. No le voy a decir. Jamás. Hermano, ¿sabe lo que? Voy con otro verso bíblico. Tú quieres salvar tu familia y tu matrimonio, pero dice las escrituras: andarán dos juntos si no estuvieres de acuerdo. Alábalo que está vivo. No se va a salvar tu familia, vas a terminar en la calle, se va a romper todo. Pastor, ¿qué esperanza me está dando? No te estoy siendo realista. Tú quieres salvar tu matrimonio, un reino dividido no prevalece, no puede haber división. No puede haber división. Tú quieres salvar tu matrimonio, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pónganse de acuerdo y van a derrotar al enemigo. Pónganse de acuerdo. Limen asperezas, resuelvan el impasse y van a derrotar al enemigo. Pero no me vengan a meter a la hermana Gloria 40 días de ayuno y oración para que no se separen, porque si no se unen, si no se ponen de acuerdo, por más que oren, por más que ayunen, los espero en la sala número 9. Hermano, ¿usted sabe cuál es la mejor manera de usted poder vencer el gigante de la crisis familiar? Escúchame, le voy a dar el secreto, le voy a dar la receta. La mejor manera de vencer el gigante de las crisis familiares se llama prevención. La prevención es la mejor medicina para vencer al gigante de las crisis familiares. Salmo 127: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si vives de espalda a Dios, tu hogar se va a afectar. Dios tiene que formar parte. Él tiene que edificar la zapata de tu familia. Cuando vayas a escoger una pareja, no te cases con una chuleta, cásate con alguien que ame a Dios. Amén. Cásate con alguien que vele por tu vida espiritual y tú veles por la de esa persona. No te cases con alguien que haya que estar soplándolo para que prenda espiritualmente, porque todo el tiempo está apagado o apagado. Entonces nos casamos con gente que espiritualmente son un fracaso y después el matrimonio está todo el tiempo en fracaso. Entonces queremos que el Señor restaure el matrimonio. ¿Cómo rayos lo va a restaurar si te casaste con la persona equivocada? No escogiste lo que tenías que escoger. A mí ayer me mandaron un meme. El meme decía: no suavices el mensaje. Mira, rayo, qué fuerte está eso, Yo que digo a veces, yo soy muy fuerte, pastor. Yo digo que tienes que ser más light, pastor. Hermano, Mateo 7 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si Cristo es el fundamento, el viento soplará, el gigante golpeará, pero tu casa no se va a caer. Pero
Pero si Cristo no es el fundamento y lo que tú tienes es un evangelio de apariencia, lo siento. Y no estoy hablando de ti, a lo mejor es tu pareja la que vive una vida doble. A lo mejor es tu pareja la que no quería buscar de Dios. Tú querías, pero la otra persona no. Santo eres. ¿Quieres que le repita el principio? Santo. Amén. Prevención. Eso es. Tú quieres que tu familia no, el gigante de la crisis familiar no llegue. Tienes que prevenirlo. No le puedes abrir puerta en tu casa. Mire, este jueves sería una clase bien interesante. Y Miguel estaba explicando un verso bíblico que utilizó Sofar para machetearle la vida a Job. Y déjeme decirle, lo que Sofar le estaba diciendo a Job no era antibíblico. Era bíblico. Lo que pasa es que lo estaba utilizando en el contexto equivocado. Porque Sofar no podía tomar ese verso bíblico para golpear a Job. Porque así hay mucha gente. Hay gente que coge la Biblia para estrujársela en la cara a la gente. No, la Biblia no se utiliza para eso. No, los principios bíblicos no se utilizan para usted abofetear a la gente y humillar a la gente. Es para edificar. Es para edificar. Y Sofar lo estaba haciendo. Ahora, yo voy a usar ese verso bíblico hoy para que usted aprenda. Sofar lo usó para hacerle daño a Job. Yo lo voy a usar para que usted aprenda. Bueno, hay que entender que para derrotar al gigante de las crisis de familia, hay que poner nuestra familia en las manos de Dios. Y tratar de no dejarle puertas abiertas al enemigo. Miren lo que le dijo el amigo de Job. Capítulo 11, verso 13. Si tú dispusieres tu corazón, matrimonio, casado, miembro de familia, si tú dispusieres tu corazón y extendieres al Señor tus manos, si alguna iniquidad o algún pecado hubiera en tu mano y la echas fuera de ti, y tú no consientes que mora en tu casa el pecado y la maldad, entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no tendrás temor. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Escuchó? ¿Escuchó? En el hogar tenemos que levantar nuestro corazón y nuestras manos a Dios. Y cuando el enemigo quiera meterse, no lo podemos consentir. Hay cosas que tú tienes que sacar de tu casa. Hay cosas que tú tienes que sacar de tu hogar. Hermano, muchas familias y muchos matrimonios se rompen porque hay parejos y parejas que son posesivos. Y yo hablé la semana pasada de la adicción a personas. Hay gente que son adictos a su pareja o adictos a algún hijo. ¿Sabías eso? Adictos a alguna persona y le controlan sus pasos. Todo lo hacen juntos. Todo lo hacen juntos. Y quieren saber los pasos que da la persona, dónde va, dónde sale, con quién habló, con quién no habló, comparten, todo lo comparten. La persona paga la factura telefónica y lee la llamada con quién habló. Un control absoluto. Escúcheme joven. Usted no se case con nadie que le quiera controlar la vida a ese extremo. Ay, coge otra. Eso es toma y toma, ¿eh? Usted no se case con nadie que le quiera controlar la vida a ese nivel. Sí tenemos que rendir cuenta. Sí, ahora somos una sola carne. Sí tenemos que vivir en comunión como pareja. Pero al extremo de que nos controlen todo, que tú te dejes manipular a ese nivel, eso es enfermizo. Eso no es saludable. Lo voy a leer otra vez. Entonces levantarás tu rostro limpio. ¿Cuándo?
cuando decidas no permitir que el pecado y la iniquidad moren en tu casa. Tú quieres vencer el gigante de las crisis familiares, tienes que prevenir. Y si ya está la crisis, se tienen que poner de acuerdo. No pueden estar en división, porque así no se salva un matrimonio. Si uno solo es el que quiere, no se puede. Tienen que querer los dos. Alábalo. Y si no quiere, Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo sigo mi camino con amor y fe. Y usted siga para adelante. Y mire, por favor, no vuelva a tropezar de nuevo con la misma piedra. Porque hay personas que son expertos en casarse con el mismo tipo de persona y buscar el mismo tipo de individuo, el mismo tipo de mujer. Busque una persona distinta. Voy a cambiar el tema, que ya me dio calor. Hermano, escuche esto. Escuche esto, este es el último consejo que le doy para las crisis matrimoniales. Nadie se cae de la noche a la mañana. Ninguna familia entra en crisis de hoy a mañana. ¿Escuchó? Fue un proceso que comenzó y creció día a día hasta que se convirtió en una crisis. Comenzamos a permitirle espacio al gigante, al enemigo en nuestro hogar, hasta que ya es muy tarde. Hermano, este gigante se vence con prevención. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú vencer el gigante de las crisis familiares, lo tienes que vencer antes de nacer. Antes que nazca. No lo puedes dejar nacer. ¿Cuántos vieron a Godzilla los otros días en la televisión? El domingo cuando fue que dieron a Godzilla. Óyeme, en el Yankee Stadium, Godzilla puso qué sé yo cuántos bebitos. Era una Godzilla, era nena. Y los científicos que estaban explotando los huevos lo hacían porque si no los explotaban, iban a nacer muchos Godzillitas. Y ellos explotaron el Yankee Stadium con todos los huevos adentro, pero se le quedó uno. Para la segunda parte de la película, ¿usted sabe? ¿Qué le quiero decir con esto? Usted tiene que explotar todos los huevitos del gigante. No le deje uno. Porque si no, él va a nacer en tu casa y va a tomar control de tu matrimonio. Explótalos todos. No le dejes espacio al diablo. No se le puede dejar cabida al enemigo en el hogar. Y el que te mensaje está largo. El gigante de la desesperanza. ¿Cuántos se acuerdan de lo que yo expliqué de la desesperanza? ¿Qué podemos hacer para prevenir el gigante de la desesperanza? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la fuente de la esperanza. ¿Qué ocurre con la desesperanza? Personas que deciden echarse a morir. Personas que tienen un problema, una enfermedad, una situación familiar y deciden echarse a morir. Deciden no luchar más. Bueno, normalmente cuando el gigante de la desesperanza está atacando a una persona, este es el tipo de persona, como expliqué la semana pasada, que quiere terminar con su vida. Que entiende que su vida no tiene sentido. Pero para tú poder vencer este gigante de la desesperanza, tienes que ir al Padre, al príncipe de la esperanza. Romanos 15 dice, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer. Escúcheme. Cuando una persona recibe la esperanza que viene de parte de Dios, cuando tú no tienes esperanza de vivir, cuando tú has perdido las ganas de vivir, tú necesitas acercarte a Dios. Porque mira lo que ocurre cuando el Dios de la esperanza te da de su esperanza, la pone en tu corazón. Dice, y el Dios de la esperanza te llene de gozo. ¿Qué va a ocurrir? Vas a comenzar a sentir gozo. Primero había tristeza, ahora vendrá el gozo. Y te llene de paz. No tenías paz. Y esa falta de paz te tenía desesperado. Querías
tienes que acercarte al Dios de la esperanza, porque cuando llegue la esperanza, llegará el gozo y llegará la paz, dice, en el poder del Espíritu Santo. Hermano, el apóstol Pablo está estableciendo que la fuente de toda esperanza se llama Yahweh Dios. Amén. El único que puede devolverte la esperanza, la paz y el gozo para vivir se llama Dios. Ya tú no quieres orar, esa es la estrategia del diablo. No ores, no vayas a la iglesia, quédate en tu casa, enciérrate en un cuarto a llorar, échate a morir. Hermano, que prenda el diablo. Salte del cuarto. Aunque sea temblando, vístete, que te lleven a la iglesia, ven a escuchar la palabra de Dios, que oren por ti, recibe la palabra, que te unjan con aceite las veces que sea necesario, hasta que se te vaya esa tristeza. Sí, Señor. Alábalo. Gloria. Aleluya. El que quiere hoy levantarte y que tú comiences y te llenes de esperanza, se llama Espíritu Santo. Oh, Dios. El Espíritu Santo está ahí al lado tuyo. Dile: Espíritu Santo, lléname de toda la esperanza. Tu palabra dice: el Dios de la esperanza os llene de gozo y de paz. Dile: Dios de la esperanza, devuélvemela. Llévate la tristeza. Santo. Eres de los que le preguntan a Dios: ¿dónde tú estabas metido? Que me pasó este problema y ahora no quiero vivir. ¿Sabe que eso mismo le preguntó Marta y María? Marta y María le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios eso? ¿Sabes dónde está Dios? En el mismo lugar que tú lo habías dejado. En el mismo lugar con su hermana con Ahí está, ahí está. Dios no se ha ido. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escúcheme lo que le voy a decir. Humanamente Lázaro no tenía ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque Lázaro ya no tenía esperanza. Porque hacía 4 días que se había muerto. Pero Dios, aún lo que no tiene esperanza, le vuelve a dar vida y esperanza. Por eso Cristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, escúcheme, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú has perdido toda esperanza? Yo la había perdido en un momento dado. Escúchame. Yo decidí creerle a Dios. Y ese Dios de la esperanza resucitó mi esperanza. Le volvió a dar vida a lo que estaba muerto. Dios puede resucitarte. Dios puede levantarte. Dios puede restaurarte. Dios te va a devolver lo que el enemigo te quitó. ¡Créelo! Él tiene el poder de hacer lo imposible posible. Él puede resucitar tus sueños. Eso es. Él puede resucitar tus metas y aplastar al gigante de la desesperanza. Alaba lo que dice. Gloria a Dios. Toma la onda. Enséñame la onda, papi. En el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y derrota al gigante de la desesperanza. Derrótalo. Y declara las palabras de David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Y Dios mío, Aleluya. no me quites déjame las piedritas ahí. Santo, santo, santo. Criatura mi alma. Eres precioso, eres precioso. Gigante de la pérdida, que va de la mano del de la desesperanza. ¿Cómo podemos vencer el gigante de la pérdida? ¿Cómo podemos derrotar ese gigante cuando perdemos
perdemos algo, cuando perdemos a alguien y comenzamos en este estado de que no queremos seguir hacia adelante, nos sumergimos en una depresión y en una tristeza profunda por la pérdida, ya sea de un matrimonio, de una pareja, de un hijo, de un padre, de una madre, de un hermano. ¿Cuánta gente conocemos que la pérdida, ese gigante de la pérdida ha logrado controlar su mente, su corazón? Y como yo decía la semana pasada, cada día que tú vives es como si fuera el primer día de tu pérdida. Y no has podido sanar. Y no te has podido levantar. Yo le explicaba la semana pasada del caso mío con mi mamá. Y luego al año siguiente, o año y medio después, murió mi abuelita. Algo que yo le digo a mis hermanos es que cuando tú recuerdes a esa persona o a ese evento que te ocasionó esa pérdida, mientras tú recuerdes eso y te duela, no ha habido sanidad. Y necesitas trabajar con eso. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te sane. Yo te voy a dar una palabra ahora. Tienes que buscar ayuda y levantarte y salir de eso. Pero cuando tú pienses en eso o en aquello o en lo otro y no te duela, sencillamente tú recuerdas, amas la persona, amas lo que pasó, recuerdas con cariño, pero ya has logrado superar el dolor, ya estás sano, ya estás sana. No es normal que tú estés toda la vida con ese dolor. No es normal que tú estés toda la vida con ese sentido de culpa. Tú tienes que superar eso. Como dicen los muchachos por ahí, tienes que botar el golpe. Porque no es saludable que tú te sigas cocinando en esa salsa de melancolía. Hay gente que vive la vida hirviendo en la salsa de la melancolía de lo que pudo haber sido y no fue. Dios quiere que salgas de esa olla y que comiences a ser feliz. Comienza a ser feliz. Así te dice el Señor. Escúchame la palabra que te da el Señor. Isaías 44 te dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así te dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Mira lo que te dice el Señor: no temas, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, sobre tus renuevos. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor? No pienses que ya no hay esperanza. Yo le voy a dar vida a tu generación. Yo voy a bendecir a tus hijos. Yo voy a bendecir a tus nietos. Yo voy a hacer cosas grandes con tu descendencia. Pero te tienes que levantar del dolor. Voy a decir algo que puede sonar duro, pero yo me lo he tenido que aplicar. Escúchenme. A veces en el proceso de las pérdidas somos un poco egoístas e injustos. ¿Escuchó? Con el resto de la gente que nos rodea y con el resto de la gente que depende de nosotros. ¿Por qué? Porque la mejor manera de superar una pérdida es pensar y ver la familia, los hijos, los nietos y la gente que depende de nosotros, le podamos dejar un legado y darle nuestro amor y nuestro servicio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nos encerramos con el cobito dentro del caracol y nos estamos cocinando en la salsa del dolor, y cuando se nos acerca el otro hijo lo rechazamos o lo tratamos mal porque estamos en la crisis. Se nos acerca la pareja: no, yo no me toques porque me siento mal. Y tu esposo y tu esposa ahí se quedaron sufriendo por años. Tu melancolía, tu pérdida la está pagando tu pareja y tu familia, la está pagando tu jefe, la está pagando el pueblo, la ciudad, todo el mundo, porque tú no quieres salir
la mejor manera de superar una pérdida es pensar y ver la familia. Mira a tu familia, mira a tus hijos, mira los nietos que te quedan, los hijos que te quedan, tu pareja. El legado que tú le vas a dejar, ¿cuál es? ¿Un padre, una madre, una persona que después de una mala experiencia se echó a morir? ¿O una persona que sanó, se secó las lágrimas y siguió para adelante? Tanto. Alábalo. Que me duele, claro. Que sufrí, claro. Pero ¿qué puedes hacer ya? Dime. Aleluya. Ahora agárrese los cinturones. Cada cual coja su piedrita. Que vamos a la conclusión. Deme 10 minutos. ¿Cómo venció David al gigante? Lo primero que yo le quiero explicar es que Goliat significa el que vive peregrinando. Escúchenme. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, el relato de Jesús sobre los demonios, dice que cuando el espíritu sale del cuerpo, queda divagando, buscando si puede volver a ¿dónde? A la morada donde estaba. Y el nombre de Goliat significa el que peregrina. Yo quiero que usted sepa que Goliat es tipo de un principado, una potestad espiritual. Y David significa el amado de Dios. Tú eres el amado de Dios. Amén. Escúcheme. Si usted coge la conclusión, va a poder vencer el enemigo y va a poder vencer el gigante. Un detalle importante es que Goliat era más que un gigante o un hombre fuerte de guerra. Goliat representaba una maldición que estaba sobre el pueblo y que había sido levantada para atacar al pueblo de Israel. Goliat representaba una maldición de los filisteos para Israel, espiritualmente. El razonamiento humano podría explicar que David tomó más piedras de las que necesitaba para derrotar a su enemigo. ¿Cuántas piedras tomó? 5. A lo mejor usted puede pensar que David tomó 5 por si fallaba una. No, mi hermano, no. Escúcheme bien. David tenía claro que el terreno donde él iba a librar la batalla no era en el mundo natural. David sabía que se enfrentaba a una batalla espiritual. ¿Escuchó? David sabía que no iba a pelear con un hombre de carne y hueso. David sabía que se estaba enfrentando a un ente espiritual. Y David cogió 5 piedras por un propósito que se lo voy a explicar ya mismo, pero David venció con una. Pero esa no fue la que venció a David. A Goliat lo derrotó la determinación en el espíritu que había en David. Si usted se determina espiritualmente a derrotar a su enemigo, usted lo va a derrotar. David tenía claro el terreno en el que estaba luchando. En Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Hermano, David entendió que la lucha no sería entre soldado ni hombre. La guerra se libraría entre Dios, el Dios de Israel, y el principado que gobernaba a los filisteos. Hermano, y va a haber momentos en tu vida familiar. Escúchame, hermano, deja que los niños se sienten. Va a haber un momento en tu vida familiar, en los gigantes que se levanten, que tú tienes que entender que tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha es espiritual. Y te tienes que capacitar espiritualmente. ¡Amén! Santo. Te adoramos a Hermano, si Dios tiene claro, perdóname, si David tenía claro el contexto
que se libraría esa guerra, ese enfrentamiento, él entendió que era una batalla espiritual. Y como David entendió que era una batalla espiritual, miren lo que David dijo. Hello. Miren lo que David le dijo a Goliat. Le dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Escuchó? ¿Qué usted tiene que hacer ante su gigante? Profetícele: yo soy más que vencedor. Tú te vas en el nombre de Jesucristo. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Mano, tanta era la fe de David que le anunció a Goliat que le cortaría la cabeza cuando David no tenía ni tan siquiera un cuchillo en la encima. ¿Escuchó? Dígame si eso no era fe. David no tenía ni un cuchillo encima, lo que tenía era piedrita. Y le dijo: te voy a cortar la cabeza. Porque David sabía que estaba enfrentando una guerra espiritual. La piedra lo que hizo fue que tumbó a Goliat, no lo mató, lo tumbó. Pero la cabeza se la cortó David. Pero la espada no podía llegar antes que la fe. Vive Dios, aleluya. Tú primero tienes que tener fe que vas a derrotar a ese gigante. Y luego Dios te dará la espada. Hay gente que Dios no le puede entregar espada porque entonces harían daño. Dios quiere que tú primero desarrolles fe. Necesitas fe para vencer ese gigante. Lindo papá. Aleluya. En el mundo espiritual, las coincidencias no existen, hermano. Y hablar de esto sería un sueño. Hermano, todo lo que sucede, escúcheme bien, en la esfera natural tiene sin duda alguna un origen en el mundo espiritual. ¿Lo escuchó? Así es que si te descuidas espiritualmente, si no tapas las aberturas que tienes que tapar, el enemigo ganará ventaja. Todo lo que sucede en esta esfera es producto de lo espiritual. Para concluir, escúchame. David le dijo a Goliat: Yahweh te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjense que David no dijo: y toda la tierra sabrá que el ejército de Saúl es un ejército grande. No, porque David sabía que esto era una lucha entre el diablo y Dios. Entre lo espiritual, lo negativo y lo positivo, entre el bien y las tinieblas. David sabía, y el mundo sabrá, que el poder lo tiene Dios. Y cuando tú derrotes cada uno de esos gigantes en tu vida, el mundo sabrá que el que tú le sirves es el Dios de Israel, es el Dios poderoso. Cada vez que tú derrotas un gigante y tu familia lo ve y tus vecinos lo ven, dice: ese hombre, esa mujer le sirve a Dios. Vamos a estar en pie. Y hoy yo no quiero que pase nadie para acá a cantar, digo a cantar, al llamado sí. A cantar no, espérate hijo. Que yo le pedí que me ayudara, pero llegó 45 minutos tarde. ¿Qué dice ahí? Hoy yo quiero comenzar el llamado con